Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network. Cada civilización que podemos estudiar está llena de sus propios simbolismos, llenos de ricos significados para el pueblo en cuestión. Estos símbolos suelen ser parte fundamental de la cultura y la identidad de la gente que los adopta. Antiguamente, lo más común era encontrarlos solamente relacionados con la espiritualidad y religiosidad. Sin embargo, hoy en día es fácil encontrar en cualquier país símbolos que enriquecen su identidad sin que necesariamente pudiéramos pensar que tienen algo que ver con sus creencias, pero que de algún modo sí son parte de una manifestación de religiosidad en la vida de aquellas personas que los adoptan. Por ejemplo, tenemos el caso del famoso mate en Argentina o Uruguay, una bebida que implica todo un ritual, tanto para prepararlo como para beberlo. La comida en Italia no se queda atrás. Preparar una buena pasta y comerla como se debe es asunto casi de vida o muerte para un italiano. En México, el chile es uno de nuestros símbolos más queridos y representativos. Y es que no solo se trata de comerlo, sino de relacionarse con él, de encontrarle su mejor uso, de dejarlo reposar para que dé la mejor versión de sí mismo, según el platillo que vaya a acompañar, ya sea dulce o salado, picoso o del que no pica, fresco o seco, en salsa o entero. El conocimiento de estos símbolos dentro de una cultura es fundamental para poder comprenderla y comunicarse con sus integrantes de una mejor forma. Esto lo sabe, aprendido a la buena o a la mala, cualquier viajero, y también lo sabía la Virgen de Guadalupe, que al aparecérsele a Juan Diego, tuvo la delicadeza de hablarle con sus palabras, sus gestos y todo el contexto en el que se presentó, utilizando símbolos culturales que para cualquier español podrían pasar desapercibidos, pero que para Juan Diego y cualquier otro indígena decían todo lo que tenían que decir. Fíjate, por favor, tú, laico que me estás escuchando, lo que dice a continuación a Juan Diego y te lo dice a ti. Ya escuchaste, socoyotito mío, socoyotita mía. Ya escuchaste, hijo mío, el menor. Mi aliento, mi palabra es lo que esté de tu parte. Palabras que Monseñor Chávez relaciona directamente con uno de los sucesos más importantes en la narrativa cristiana. Ya escuchaste, y es que es brutal, mi aliento, mi palabra. Estamos hablando de ese nuevo Génesis, estamos hablando de ese aliento de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de la palabra que es Jesús en la Virgen de Guadalupe. Monseñor entiende que ella se presenta no para vanagloriarse, sino para presentarle al pueblo indígena a su hijo. Incluso lo expresa abiertamente cuando dice: «Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él, que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación». Y ahorita precisamente estamos escuchando su aliento, su palabra, diciendo que el centro de lo que ella tanto anhela es escuchar el llanto y la tristeza del pueblo indígena para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. En este escenario tenemos claro el anhelo de María al aparecerse ante Juan Diego. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿y cuál sería el anhelo de Juan Diego y de su gente en aquella época? Después de todo, era un pueblo sumamente espiritual, incluso antes de la llegada de los españoles. De seguro tendrían entre sus creencias algún tipo de esperanza enraizada en el corazón. Me estoy adelantando, pero de una vez te lo digo. El indígena lo que anhela es cortar flores en el paraíso, y es exactamente lo que hará Juan Diego. Esto último, Monseñor lo dice, porque te recuerdo que el Tepeyac se ve como Xochitlalpan, tierra de las flores del paraíso. Ese es el gran anhelo de los indígenas, cortar flores en el paraíso. Y no se refiere a que eso sucederá cuando Juan Diego muera y llegue al cielo, ni lo dice metafóricamente. Se refiere a la experiencia que se le presentará en los siguientes días junto con las apariciones de la Virgen María. Y ante la transformación del cerro, porque ahí es cuando Juan Diego vislumbra el cerro muerto, árido, pedregoso, salitroso, como un verdadero paraíso, turquesas, jade. Te recuerdo que es más bien el verde de la vida. Todo esto aunado con las plumas de Quetzal, este verde azul. Un verdadero paraíso lleno de una gran riqueza simbólica para alguien como Juan Diego, y que Monseñor nos ayuda a comprender mejor lo que todo esto significó
incluso para las investigaciones históricas posteriores. Con esto sabemos que esta narración no fue ningún invento español del siglo XVI. Simplemente el hecho de poner que Juan Diego ve en el cerro transformado plumas de quetzal, eso es totalmente indígena. En este caso, sabemos que para los españoles las plumas no significaban absolutamente nada en especial. En cambio, para el indígena es lo más importante, incluso más importante que el oro y la plata. Que sí eran importantes, tan es así que estos eran parte de la decoración de algunos elementos que utilizaba Moctezuma. Pero su penacho es de plumas de quetzal, porque es el azul de la vida del cielo y el verde de la vida aunadas. Este conjunto de elementos presentes en la narración de lo que Juan Diego pudo ver y apreciar en aquel cerro que normalmente era muy árido. Habla de toda una transformación muy a la mentalidad indígena. Jades, turquesas, plumas de quetzal. Como ya lo hemos abordado desde episodios anteriores, uno de los argumentos recurrentes en contra de las apariciones guadalupanas es precisamente el decir que todo fue una narración hecha por los españoles. Monseñor nos acaba de compartir un dato que para él es la muestra clara de que esto no es una narración española. Sin embargo, nos deja otra parte de su reflexión en torno a este asunto para reforzar un poco más la idea que él defiende. Yo nada más te recuerdo lo que decía Fray Bernardino de Sahagún. Decía que todos los abuelos, que todos los antepasados deberían de irse al infierno, mandarlos al infierno. Debemos entender que esto lo decía el fraile porque en aquella época la mayor preocupación de los religiosos era que los indígenas alcanzaran la salvación, cosa que era muy complicada de lograr, ya que gracias a las enseñanzas de los ancianos, el pueblo indígena se había habituado a ellas. A los sacrificios humanos, a la idolatría, a Satanás, al demonio. Y Sahagún así lo dice en su libro, que los ancianos deberían de irse al infierno. Monseñor Chávez pone todo esto sobre la mesa, porque encuentra en ello una relación directa con su argumento en contra de la idea de que todo esto es una narración española. Si te fijas aquí, Juan Diego habla acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos. Padre, Juan Diego no es el que iba al catecismo, a la doctrina de los franciscanos. Juan Diego no era ya bautizado. ¿Cómo es que Juan Diego no dice, acaso allá en el paraíso que los franciscanos muy amablemente me enseñaron en la doctrina los sábados a las 9 de la mañana? No dice eso. Dice de nuestros antepasados, nuestros abuelos. Así es. Los mismos abuelos a los que Sahagún quería mandar al infierno. Y ahora resulta que las palabras de Juan Diego le recuerdan al anciano que es su autoridad, que es su verdad, que es su sostén, que es su sabiduría. Y entonces, Monseñor hace presente aquella idea que el Concilio Vaticano II le presentó al mundo. Aquello que los padres conciliares llamaron las semillas del verbo, sembradas en cada cultura a lo largo de la historia. ¿Qué está haciendo la Virgen de Guadalupe desde este, yo le llamo, ambiente guadalupano, este romper el alba, este comienzo algo nuevo? ¿Qué está haciendo la Virgen de Guadalupe? Está tomando lo bueno y verdadero de la cultura indígena representada por los ancianos y llevarlo a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. La Virgen de Guadalupe, a los ojos de Monseñor, está haciendo una perfecta inculturación. Se está metiendo hasta las entrañas del indígena, por decirlo de alguna manera. Con razón nosotros tenemos el amor a la Virgen de Guadalupe en el ADN, en la sangre, en nuestra raíz. Así se está metiendo la Virgen de Guadalupe, con Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? Xochitlalpan, en la tierra de las flores. El Nican Mopohua es un documento pequeño, apenas tiene alrededor de 16 páginas. Sin embargo, en los 209 puntos que lo integran podríamos encontrar una cantidad enorme de información. Datos históricos, simbolismos religiosos, mensajes proféticos y un montón de curiosidades. Hablar de todo esto podría darnos para varias décadas, como le ha sucedido a Monseñor Chávez. ¿Qué más quisiera? Te lo digo de corazón, ¿qué más quisiera? Porque cada cosa, cada palabra, cada acción, cada cosa es algo impresionante.
Sin embargo, para este proyecto, él prefiere acotarse a uno de los puntos que considera más relevantes en torno a los simbolismos que este hermoso documento incluye. Y es esto: Juan Diego oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Fíjate, como el canto. No está diciendo que es el canto de los pájaros finos, sino como el canto. Expresión que podríamos relacionar con la manera en la que se habla sobre el Espíritu Santo, el Espíritu Creador que actúa en el Génesis. Como paloma, como fuego. Es algo que no hay forma de describirlo y se acerca uno a lo que pudiera ser, como el canto de muchos pájaros finos. Los pájaros, las plumas, aquellos símbolos sumamente importantes para los indígenas, que al cesar sus voces, como que el cerro, como que les respondía el cerro sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban, es decir, más allá al del coyototl y del cincincan y al de otros pájaros finos. Estamos hablando de algo impresionantemente inculturado. Este cantar de las aves cobra una gran relevancia en el contexto de las apariciones, ya que, como menciona Fray Bernardino de Sahagún en la página 16 de su libro, Historia General de las Cosas de Nueva España, los indígenas creían que el escuchar a los pájaros más bellos de alguna forma anunciaban a la divinidad misma. Así que estamos ante la verdad de Dios. Y aquí se presenta lo que podemos llamar un difracismo, que es un concepto surgido de la suma de otros dos conceptos distintos e independientes. En este caso, uno de los más importantes difracismos es flor y canto. Estamos ante el canto de hermosos pájaros, como de hermosos pájaros. En este difracismo, flor y canto. Y te recuerdo, me estoy adelantando, pero para entender la importancia de este difracismo, flor y canto significa la verdad divina. Y así comienza la narración de este encuentro portentoso con cantos de pájaros, plumas, divino. Sumado a esto, si todavía sabemos que estas flores que llegarán como señal para el obispo van a surgir precisamente de lo alto del cerro, donde escuchó estos pájaros finos, estamos hablando que todo el relato del acontecimiento guadalupano se da entre flores y canto, la verdad divina. Estamos ante la verdad divina. Es brutal, es maravilloso. Si tú lees a Sahagún, te das cuenta que la manera de hablar del paraíso para los indígenas es precisamente la tierra de las flores. Xochitlalpa, todo para el indígena son las flores, florido. Esto nos ayuda a entender todo lo que la Virgen de Guadalupe quiso comunicar con sus apariciones más allá de sus palabras. Ahora entiendes cómo la Virgen de Guadalupe está tomando precisamente lo más importante para el indígena, no solamente con el color verde del cerro ya, sino además las flores. Te recuerdo que flor y canto significan la verdad divina. Ahora entiendo que parte de la señal, y fíjate cómo lo estoy diciendo porque no es la señal completa, parte de la señal son flores que crecieron donde están esos cantos. En la tierra del maíz para el indígena es nuestro sustento, así como lo dice, de nuestra carne, de nuestro sustento. Es decir, lo que somos, ¿acaso en la tierra celestial? Sí, las apariciones marianas siempre causan dudas, sospechas y cuestionamientos. No es fácil asimilar que algo así suceda, como tampoco lo es el aceptar su posible porqué de que esas cosas pasen. En este caso, el porqué parece ser una preocupación que María tiene en el corazón. Una preocupación de una madre que se siente honrada de saberse madre de todos los hombres que viven juntos en esta tierra y también de todas las demás variadas estirpes de hombres. Está hablando de todos, es la madre de todos. Y si nosotros captamos que México para el indígena no es un país, sino que es de donde surge el altar del cosmos. Recordemos que en la cosmovisión religiosa de los indígenas, sus sacrificios y ofrendas eran necesarias para mantener a flote todo el cosmos. Y el sol podría romper las tinieblas de la noche y pudiera continuar el universo con vida. Ellos estaban convencidos de que México era el altar del cosmos, del universo. Como sabemos, México significa el ombligo de la luna o en medio de la luna, significado que hace eco en todo lo que representa la aparición de la Virgen María en estas tierras. La
la Virgen de Guadalupe viene en medio de la luna, en el ombligo de la luna, en el contacto con la vida, y viene con su inmaculado vientre portando, sustentando a Jesucristo. No solamente lo viene cargando, lo viene sustentando a través del ombligo, el cordón umbilical. Eso es importantísimo. Y nada menos que ella viene en medio de la luna, en el ombligo de la luna, el portento de la vida del cosmos. Cuando habla así, está hablando del mundo entero, antes, en y después de los que vendrán. La Virgen anhela atender las necesidades del pueblo indígena y acogerlo en su corazón como sus hijos. Sin embargo, ni su voluntad ni la de Dios serán suficientes para lograrlo si el corazón de cada uno de los integrantes de ese pueblo no se dispone a saberse un hijo amado por Dios. María misma da testimonio de aquella libertad que Dios le ha otorgado a todo ser vivo para que decida dejarse amar y, por ende, amar a través de esa misma libertad. Que sí, es importante la elección de parte de Dios de María, de esta humilde doncella de Nazaret, pero se necesita la libertad de ella, y ella lo dice con toda claridad: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No basta la elección de Dios, no basta, se necesita tu libertad. Y mira cómo lo dice: tengo esto, porque yo en verdad me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los seres humanos que viven juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes. Los que me amen, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. La libertad del ser humano. Porque ahí, en esa casita sagrada, en verdad les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Quiere esa casita sagrada para ofrecer su amor persona, que es Jesús, pero también ella en Jesús se ofrece. Ahora entendemos esa primera frase cuando dice tu madre compasiva, cuando al inicio había dicho Él, que es mi mirada misericordiosa. La fuente de esa madre compasiva es Jesús, que viene en sus entrañas. Ahora entiendo todo esto, ahora entiendo. En estos últimos 3 episodios nos adentramos en conocer muchos detalles sobre el Nican Mopohua, el texto que más información nos ha dado sobre los sucesos guadalupanos. En los siguientes episodios hablaremos de la imagen como un códice que se puede leer, de los signos de los tiempos, del centro del mensaje guadalupano y de la pedagogía que utilizó la Virgen para transmitirlo, entre muchas otras cosas. Así es que no te los pierdas. Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y que si te gustó este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales o mandárselo por WhatsApp a las personas que creas que lo disfrutarán. También puedes seguirnos en las redes de Juan Diego Network para que conozcas todo el trabajo que hacemos. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento, desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.